Soy Enrique, y esto ocurrió hace poco más de un año, en lo que debería haber sido el día más tranquilo y especial de mi vida. Mi boda con Melissa. En ese momento, estaba en un lugar estable, con mi carrera encaminada. Ya vivía solo e intentaba construir algo sólido con ella, aunque a veces sentía que me esforzaba más de lo que recibía a cambio. Me desperté temprano ese día, antes del despertador, con esa ansiedad buena y un poco tonta de quien cree que todo finalmente está tomando su lugar. Recuerdo mirar al techo durante unos minutos, respirar hondo, pensando que ahí comenzaba mi verdadera vida adulta. Mi rutina en ese momento era frenética, llena de reuniones, pero ese día solo tenía una tarea: casarme. Y realmente creía conocer a la mujer con la que iba a casarme. Pensaba que nuestras pequeñas diferencias eran simplemente humanas. Nada que no se resolvería con el tiempo. Cuando llegué a la mansión Valenza, todo parecía impecable. Más de lo que había imaginado, la verdad. Me impresionó lo organizado que estaba todo, como si cada flor hubiera sido colocada en el ángulo justo. Pero incluso entrando en ese ambiente perfecto, sentí una extraña tensión, una inquietud que no provenía de mí. Era del personal. Miradas rápidas, susurros disimulados. Clara, sobre todo. La conocía de vista, siempre callada, siempre ocupada. Pasó a mi lado con una mirada que no pude descifrar. No era hostilidad, parecía lástima. En ese momento lo ignoré, pensando que solo era estrés del personal, ya que un evento de esa magnitud llevaba a cualquiera al límite. Pero algo allí comenzó a molestarme, como una advertencia que solo entendí demasiado tarde. Pasé buena parte de la mañana siendo arrastrada de un lado a otro por los padrinos, el fotógrafo, la organizadora de bodas. Ese caos normal de una gran boda, pero incluso en medio de las prisas, noté que Melissa actuaba de forma extraña. No nerviosa, diferente a eso. Tenía esa actitud excesivamente controlada, como si se aferrara a algo de lo que no pudiera escapar ni un segundo. Su sonrisa parecía atrapada, algo rígida, y cada vez que alguien hablaba del futuro, de nuestra nueva vida, apartaba la mirada un par de segundos, como si intentara alejar un pensamiento incómodo. Intenté hablar con ella brevemente antes de la ceremonia, solo para tranquilizar un poco las cosas, pero respondió con frases cortas y tensas, y me dio un abrazo frío y rápido, como si temiera que pudiera sentir algo oculto allí. Debería haber insistido, o haberme dado cuenta, pero solo quería creer que era ansiedad nupcial. Mientras esperábamos para entrar a la iglesia, volví a ver a Clara de pie cerca de la puerta lateral, algo inquieta, mirando constantemente su móvil. No era normal que alguien del equipo se comportara así en un evento tan riguroso como una boda en la mansión Valenza. Lo observaba todo, pero sobre todo a Melissa, no con recelo, sino con una especie de amarga certeza, como si ya supiera que algo estaba a punto de estallar. Un momento dado, salió a toda prisa, casi tropezando, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, sin razón aparente. Intenté apartarlo de mi cabeza, concentrarme en el momento, pero la sensación era la misma que la de estar sentado en una habitación silenciosa y oír el tic-tac de un reloj roto. Algo fuera de lugar, pero solo se nota cuando es demasiado tarde. La ceremonia empezó casi a la hora, y cuando las puertas de la iglesia se abrieron para que Melissa entrara, intenté concentrarme solo en ella. La música, las flores, el murmullo de los invitados. Todo parecía marchar como debía. Pero cuando empezó a caminar, noté un detalle que nadie más vería. La forma en que apretaba el ramo con fuerza, como si intentara aplastar algo en su interior. No era emoción, era control,
Sus ojos no brillaban como el día que nos comprometimos, estaban demasiado concentrados, escudriñando los bancos, buscando algo o a alguien. En lugar de caminar hacia mí, parecía alejarse de algo que yo no podía ver. Y eso empezó a molestarme de una manera extraña, como si mi cuerpo percibiera algo que mi cabeza aún se negaba a comprender. Recuerdo perfectamente el momento exacto en que sentí que algo iba a salir mal. El sacerdote empezó a hablar, esos largos discursos sobre la unidad y la confianza, y Melissa no pudo mirarme más de 2 segundos. Cada vez que intentaba sostener su mirada, ella desviaba la mirada hacia el suelo o hacia el pasillo lateral, donde normalmente nadie va después de que empieza la ceremonia, y fue mientras intentaba comprender qué miraba que lo vi. Clara estaba de pie al fondo, medio escondida tras la puerta, sosteniendo algo. Parecía una mano pequeña, pero en ese momento pensé que era mi imaginación. Su rostro no era el de una empleada. Era el de alguien que cargaba un peso enorme y estaba a punto de dejarlo caer en medio del pasillo. Y en ese momento, incluso sin saber por qué, mi pecho empezó a oprimirse como nunca antes. El sacerdote seguía hablando cuando la puerta trasera se cerró de golpe con un portazo que resonó por toda la iglesia. Todos se giraron a la vez, incluyéndome a mí, y fue entonces cuando vi a Clara entrar corriendo, casi arrastrando a un niño delgado y muy pálido que parecía más asustado que todos los presentes. Debía de tener unos 8 años, quizá menos, con el pelo un poco despeinado y una camiseta demasiado sencilla para un evento de esa magnitud. Mi primer impulso fue pensar que era el hijo de algún invitado perdido, pero la mirada de Clara decía lo contrario. Caminaba deprisa, decidida, sin miedo a interrumpir nada, como si fuera inevitable, como si estuviera haciendo algo que llevaba demasiado tiempo reprimiendo. Y Melissa se quedó paralizada. Sus hombros cayeron medio centímetro, como si su cuerpo se hubiera rendido antes de que su mente pudiera comprender lo que estaba sucediendo. El silencio en la iglesia era tan intenso que parecía que todos se habían quedado sin aliento al instante. Clara se detuvo en el pasillo y soltó la mano del niño. Él se quedó allí, mirándola primero a ella, luego a mí y finalmente a Melissa. Fue entonces cuando vi la desesperación en su rostro. No era miedo a que algo saliera mal, era miedo a ser descubierta. Un miedo crudo, casi infantil, que nunca había visto en esa mujer tan serena. El niño dio unos pasos vacilantes, como si no estuviera seguro de poder avanzar. Luego levantó el brazo y la señaló directamente. Su voz era baja, pero tan cargada de abandono que resonó por todo el pasillo. «Mami, ¿por qué me dejaste ahí solo?» Al oír eso, no sentí rabia. Sentí que la realidad se me escapaba entre los dedos, como si todo en lo que creía se desmoronara dentro de mí antes siquiera de tocar el suelo. Mi primera sensación fue que me heló el cuerpo. No parecía que me estuviera sucediendo a mí. Era como ver a alguien desmantelar mi vida ante mis ojos, pieza por pieza. Melissa se llevó la mano a la boca, pero no por sorpresa. Fue un gesto automático, como si alguien la hubiera pillado haciendo justo lo que más temía. El sacerdote retrocedió un paso. Algunos invitados empezaron a susurrar, otros se quedaron mirando la escena como si estuvieran atrapados en una fotografía. Intenté decir algo, lo que fuera, pero se me hizo un nudo en la garganta. El niño permaneció quieto, ansioso, como esperando que su madre lo abrazara o le diera una explicación. Y Melissa simplemente retrocedió, como si fuera un fantasma que hubiera jurado no volver a ver. Sentí una mezcla de vergüenza, humillación y un profundo dolor que ni siquiera sabía que existía. Clara respiró hondo y dio un paso adelante, enfrentándose a Melissa con una firmeza que nunca había visto en nadie en esa casa. No era ira, era certeza.
La certeza de alguien que lleva mucho tiempo advirtiendo, pero nunca ha sido escuchado. Dijo, en un tono bajo que resonó por toda la iglesia, que ya no era posible ocultarlo, que el niño no podía seguir siendo tratado como un problema del pasado que podía borrarse. En ese momento me di cuenta de que ella lo sabía todo, quizás más de lo que yo jamás supe sobre la persona que estaba a punto de convertirse en mi esposa. Melissa seguía intentando negar con la cabeza, pero sin decir nada, y yo allí estaba, sin saber si mirar a Clara, al niño o a la mujer que creía conocer. El mundo a mi alrededor parecía borroso, como si solo existieran esas tres figuras. Fue entonces cuando todo se volvió realmente caótico. Algunos invitados empezaron a levantarse, otros gritaron el nombre de Melissa, y yo solo podía mirarla esperando, suplicando, una explicación que me quitara esa sensación de vacío interior. Intentó dar un paso hacia mí, pero el chico corrió y la agarró del dobladillo del vestido, llorando suavemente, de esa forma que no parece una rabieta, sino un antiguo abandono. Ella no se inclinó hacia él, no lo tocó, simplemente se quedó allí temblando, sin reaccionar, como si estuviera frente a una versión de sí misma que había intentado matar durante 10 años. Clara puso la mano en el hombro del chico y dijo algo en voz baja, intentando calmarlo, mientras me dirigía una mirada que mezclaba compasión y una silenciosa súplica de «lo siento». Y yo estaba comprometida con un desconocido, un completo desconocido. No recuerdo exactamente cuál fue mi primer movimiento, solo recuerdo el impulso de salir de allí antes de que mi cuerpo se desplomara en medio del pasillo. Caminé hacia el altar, me quité el anillo que aún no me habían puesto, y lo dejé en el libro del sacerdote. Nadie intentó detenerme. Creo que todos entendieron que no había más ceremonia, ni boda, nada de lo que se había prometido esa mañana. Pasé junto a Clara y al chico. Me miró un segundo, con esa mirada de niño que se da cuenta de que ha destruido algo sin querer, y simplemente asentí, como diciendo que no era su culpa. Afuera, el sol estaba demasiado alto y me daba náuseas. Seguí caminando hacia mi coche sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, me desplomaría allí mismo. No sé qué fue de ellos después, nunca pregunté, nunca quise saberlo. Ese día solo logré una cosa, irme. Era la única parte de mi vida que aún podía controlar.